Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, unos días de ausencia, las lluvias, las tormentas, empaparse, el exceso de trabajo, en fin, pero ya estamos de vuelta y en estos días han ocurrido muchísimas cosas que son dignas de ser analizadas, las vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero en esta ocasión me quiero detener un momento nada más en este pleitazo que se traen tanto Marco Cortés, todavía líder de Acción Nacional, con Javier Lozano, pero principalmente con Felipe Calderón Hinojosa, porque a final de cuentas, pues todos los que forman parte de la camarilla de Felipe Calderón, pues están saliendo en su defensa. Y Marco Cortés, cosa rara, aunque se vio tibio a mi parecer, pero con dos o tres cosas no solo tiró a Javier Lozano, sino al propio Felipe Calderón Hinojosa. En fin, no han cesado estas disputas epistolares vía internet, vía mensajes, en las que cada uno se recrimina lo hecho, lo no hecho, y a final de cuentas el trasfondo se siguen disputando el poder. Felipe Calderón Hinojosa naturalmente no quiere el poder de Acción Nacional, puesto que ya ni siquiera es militante. Él renunció para formar su propio partido, lo cual me parece que eventualmente lo hará el año entrante. No va a regresar a México, mucho menos ahora con Claudia Sheinbaum, pero me parece que a distancia va a seguir tratando de manejar los hilos detrás del trono, detrás del poder, para que ahora sí se concrete su partido, toda vez que en Acción Nacional tiene las puertas cerradas mientras siga la camarilla de Marco Cortés y su herencia de poder a Jorge Romero, pues ahí no tiene cabida Felipe Calderón, y no solo por ello si esta camarilla en específico, sino en general porque los panistas detestan la figura de Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, me centro en el debate sostenido en primer término entre Marco Cortés y Javier Lozano, y eventualmente con el que se hizo de palabras vía internet con Felipe Calderón. Bueno, Javier Lozano le reclama que es un pobre papel el que hizo Marco Cortés y que Xóchitl Gálvez fue una muy mala candidata, que no defendió ni al Partido Acción Nacional, ni a los expresidentes, ni los logros, no sé de dónde saque eso Javier Lozano, que han tenido esas dos administraciones panistas, la de Fox y la de Calderón. Y pues Marco Cortés le revira diciendo que Javier Lozano está molesto porque no le tocaron las plurinominales que él pidió para sí y para su gente. En fin, pleito de lavadero. El pleito grande se da con Felipe Calderón Hinojosa, vía epistolar a través de mensajes en internet, en WhatsApp, y pues bueno, ni hablar. Felipe Calderón le reclama también a Marco Cortés el retroceso que tuvo Acción Nacional, y sin embargo Marco Cortés le revira mostrándole una gráfica de que la peor elección fue la intermedia, por una parte, de Felipe Calderón en 2009, y por la otra, que incluso estando en el poder pierde la presidencia de la República, descobija, olvida, margina, deja a un lado a Josefina Vázquez Mota y le deja el paso abierto a Enrique Peña Nieto. Esas cifras, incluso de con cuánto ganó Felipe Calderón Hinojosa, muestran el declive que ya venía arrastrando el Partido Acción Nacional y que se acentuó todavía más con la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Y el eje del debate pues es Genaro García Luna, que está preso en Estados Unidos en espera de sentencia. Felipe Calderón ahí no lo menciona en absoluto, pero Marco Cortés sí le recuerda que si no se enteró de lo que hizo García Luna, siendo su brazo derecho, entonces ¿qué estaba haciendo en la presidencia de la República? Bueno, son escaramuzas que llaman la atención y que se dan en el contexto de la renovación de la dirigencia nacional del Partido Blanquiazul. Como trasfondo, pues bueno, insisto, Felipe Calderón Hinojosa y los suyos, como no sea su derecho a pataleo, porque salvo Margarita, la esposa de Felipe, si le tocó una plurinominal, los demás se quedaron huérfanos de hueso.
y eso es lo que están reclamando. En fin, bueno, pues ellos van a seguir su camino, van a formar su partido, no tiene mayor trascendencia que, como les digo, su derecho al pataleo. Pero, en consecuencia, lo que ocurre en Acción Nacional, esta rebelión de los militantes para abrir el proceso y que realmente sea competido, tratando de hacerle ver por una parte a Marco Cortés la debacle a la que ha llevado al PAN y por otra parte que no es conveniente heredarle el poder al líder del cártel inmobiliario Jorge Romero, no solo por ese oscuro pasado, presente y futuro que le aguarda, sobre todo si se convierte en líder nacional del blanquiazul, sino por el hecho de que fuera de la Ciudad de México, y eso es exagerar, en términos reales nadie conoce a Jorge Romero. Tampoco es que el PAN tenga una presencia nacional así como muy desbordante, pero tiene delegados en algunas entidades y pues ahí no lo conocen, ni comulgan con ese tipo de dirigencia cupular y de un solo grupito. Sí tienen las mismas prácticas del cártel inmobiliario de repartirse incluso organismos que ni siquiera están o pertenecen al gobierno. Pero en fin, es una lucha de grupos desatada por lo que queda de Acción Nacional y ver si pueden por lo menos apropiarse de él. En medio de todo esto sigue flotando la interrogante de Xóchitl Gálvez si efectivamente se va a lanzar por la dirigencia nacional. Eso está por verse. A mí me parece que incluso con las cifras con las que le responde Marco Cortés a Felipe Calderón, demuestra que Xóchitl por sí misma tiene un capital político que ella no debe dejar pasar ni perder y que debe forzar junto con el resto de los integrantes destacados de Acción Nacional, debe forzar la apertura del partido para la elección de una nueva dirigencia. Está por verse, no veo todavía a Xóchitl Gálvez, por lo menos mediáticamente, pugnando por ello, pero también sabemos que muchas veces los puntapiés se dan por debajo de la mesa. Estaremos pendientes de ello. ¿Cuál es el futuro de Acción Nacional? Está en manos, yo no creo que de Marco Cortés, Jorge Romero, probablemente de Xóchitl Gálvez si realmente se decide, pero eso está por verse. En fin, va camino al desastre si no cambia de estrategia. Hay algunos otros despistados que también aspiran a la presidencia del Partido Acción Nacional, que ya lo fueron incluso presidentes y que pues bueno, ni hablar. Tratan de mostrarse más cuerdos, más sensatos, más centrados y sin embargo de fondo uno sabe, porque los ha visto y los conoce, pues que se comportan así porque algo quieren, pero en el fondo son igual de racistas, de cupulares y de convenencieros. En fin, es la lucha encarnizada por el poder del Partido Acción Nacional. ¿En qué va a terminar? Ellos tienen la palabra. Veo muy difícil que se abra la contienda para permitir más participantes. Ya le cambiaron incluso la jugada como preparándole el camino a Xóchitl Gálvez, diciendo que la siguiente dirigente de Acción Nacional debe ser una mujer, y eso desconcertó mucho a Marco Cortés. Pero tienen razón, ya le toca, en un partido que es muy mocho y muy macho, muy misógino. En fin, vamos a ver pues, se está preparando el escenario para la renovación de la dirigencia nacional y veremos de qué grupo de interés dentro y fuera de Acción Nacional predomina la influencia. Estaremos pendientes de ello. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.